Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Inge, buenos días. Ok, vamos a empezar nuestra clase y vamos a empezar resolviendo el ejercicio 33, que es un ejercicio que sí debe haberles dado problemas al tratar de resolver la ecuación diferencial. Entonces, la idea era que esta ecuación diferencial, eh, habíamos dicho que una ecuación diferencial lineal es una ecuación diferencial que si ven la pantalla, por favor. Sí, Inge. Sí, ok. Ya, entonces, la idea era que una ecuación diferencial lineal, recuerden que una ecuación diferencial lineal, recuerden que era de la forma 2, ¿no es cierto? Como acabo de escribir aquí, era de la forma 2, como decir, ¿ya? Entonces, para tratar de escribir de la forma 2, lo que nosotros tenemos que hacer es tener y'. Entonces, si nosotros dividimos para dx esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos para dx, el primer término obviamente se elimina, me queda y el término de acá, el segundo término, me quedaría de y para dx, ¿no es cierto? Esa sería la primera parte y obviamente esto sabemos que es y'. ¿Ya? Esto sabemos que es y'. Entonces tendría hasta ahí. Entonces, habíamos dicho luego que el siguiente paso es que y' esté solo y por lo tanto este que está multiplicando podía pasar a dividir para todo ese factor. Y si divido para todo ese factor, ¿qué sucede? Sucede que acá lo que me queda es así, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí nosotros tenemos problemas de escribirle a la ecuación en forma de 2. Nosotros tendríamos problemas en escribirle a la ecuación en forma de 2. Porque si bien es cierto, tenemos y', pero se nos complica que la y esté sola porque la y debe estar sola multiplicada por una función p, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces resulta que con el primer procedimiento explicado en clase no le podemos resolver esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Entonces, digo, lo que voy a hacer es, yo digo, lo que voy a hacer es que una ecuación diferencial que estamos diciendo que es de 2, ¿no es cierto? Una ecuación diferencial que estamos diciendo que es en la forma 2, en realidad es solamente una forma estándar en la como se le puede escribir. Y la variable y la variable x es la variable con la que más se trabaja. Pero en realidad en una ecuación diferencial, como la variable y x son variables que pueden cambiar su forma, es decir, que la x que es independiente puede pasar a ser dependiente y al revés. Entonces, a veces la ecuación diferencial no está con y, sino está con la variable x, es decir, es x', acá sería x, en vez de x acá sería y en vez de f de x acá sería y. ¿Ya? Fíjense en que esta ecuación que acabo de escribir, que le vamos a llamar 3, ¿no es cierto? Forma 3, porque recuerden que en los libros tenía forma 1, forma 2 y forma 3. O sea, ahora le vamos a llamar forma 3. Y la única diferencia con la ecuación número 2 es que las variables cambiaron su forma de ser independiente a dependiente. Es decir, ahora ya no tenemos que y que depende de x, sino que lo que tenemos es que x depende de y. ¿De acuerdo? X depende de y. Entonces, la ecuación 3 es prácticamente muy similar a la ecuación 2, con la única diferencia es que están cambiadas las variables. ¿Ya? Entonces, ahora en la ecuación 3, ahora nosotros tenemos que x' debe estar sola. ¿De acuerdo? X' debe estar sola. Entonces resulta que si nosotros vamos a resolver esa ecuación diferencial que habíamos dicho acá, ¿no es cierto?
esta de aquí, esta es la que vamos a resolver. Entonces, resulta que lo que vamos a hacer es, ya no le vamos a dividir para dx, sino que lo que vamos a hacer es dividirle para dy, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir aquí, el proceso elemental sería dividiendo para el diferencial de y, ¿no es cierto? Se obtiene, entonces, ¿qué pasa si nosotros dividimos para el diferencial de y? ¿Esto en qué se convierte? ¿No es cierto? Vamos haciéndole igual paso por paso. Si le dividimos para el diferencial de y, el primer término quedaría de y. Y si dividimos para el diferencial de y, este se elimina, me quedaría 1, como ustedes pueden ver. Y obviamente, como el paréntesis ya no está jugando ningún papel, le puedo quitar al paréntesis. ¿Ya? Y entonces aquí yo ya tendría x', ¿no es cierto? Yo ya tendría x'. Y fíjense en que esta ecuación lo puedo escribir elementalmente porque la ecuación 3, ¿qué me dice? La ecuación 3 debe estar una x, ¿no es cierto? Una x que multiplica una función p. Entonces, como aquí el segundo y el tercer término tienen una x, podría sacar un factor común entre las dos, ¿no es cierto? Y si saco factor común entre las dos, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría aquí 1 más, y el factor común entre este x me quedaría 2y al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Entre el segundo y tercer término saco factor común. Y este término que está aquí, el 2y, simplemente el 2y le puedo pasar al otro lado. Y como está restando, este término pasaría, simplemente pasaría al otro lado sumando. ¿Ya? Y fíjense en que ya está casi en la forma de la ecuación 3. La única diferencia que en la forma de la ecuación 3 tengo que la derivada debo dejarle sola y por lo tanto puedo decir dividiendo para y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que obtenemos? Dividiendo para y lo que obtenemos es, aquí este se va y este obviamente dividiendo para y me va a quedar este término dividido para y acá me va a quedar 2. ¿Ya? Y entonces tendríamos la ecuación diferencial en su forma lineal. Y lo que tenemos que hacer aquí simplemente es utilizar el mismo procedimiento que habíamos dicho anteriormente, con la única diferencia es que ya no trabajamos con p de x, sino que ahora trabajamos con mi función p en la variable y. Recuerdan que el primer paso que era encontrar el factor integrante, ¿no es cierto? Entonces decimos entonces el factor integrante. ¿Recuerdan el factor integrante? ¿Cuál fórmula era, por favor? La fórmula lo voy a escribir aquí. Era e a la integral, ¿no es cierto? De p de x, ¿no es cierto? Pero ahora ya están cambiadas las variables, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces ahora ya no es p de x, sino sería, la fórmula sería p de y. Y por lo tanto, esto que me quedaría, por lo tanto, este integral me quedaría, el p de y es esta fórmula que está aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a copiarle para poder integrar. Entonces me quedaría este integral, ¿ya? Ahora este integral es muy fácil, ¿no es cierto? Porque lo que tengo que hacer es dividir 1 dividido para y, ¿no es cierto? Aquí tengo este factor. Entonces, ¿qué me quedaría al hacer la división? Me quedaría, el primer término sería 1 dividido para y, más el siguiente término me quedaría 2y, ¿no es cierto? Si está claro, por favor. Sería, el primer término sería 1 dividido para y el segundo término se elimina el y cuadrado con el y me quedaría 2y. ¿No es cierto? Integral que es muy fácil, que lo puedo hacer elementalmente. Ya sabemos cuál es la integral de 1 sobre y. La integral de 1 sobre y sabemos que es, ya lo vamos a borrar esto de aquí porque ya lo podemos hacer mentalmente. La integral de 1 sobre y es logaritmo de y, ¿no es cierto? Más, y la integral de y es y cuadrado sobre 2 y se elimina con ese 2 y por lo tanto me quedaría y cuadrado. ¿No es cierto? ¿Está claro, por favor, hasta aquí? Me quedaría así. Este sería logaritmo de y de la primera integral. Y la segunda integral, sabemos que es muy fácil. La integral de y es y cuadrado sobre 2 y se elimina con este 2 que está marcado. Y por lo tanto, aquí puedo utilizar la propiedad de logaritmos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al utilizar la propiedad de exponenciales, me quedaría simplemente e elevado a la logaritmo de y, ¿no es cierto? Y
por e elevado a la y cuadrado, ¿no es cierto? Utilizando propiedades exponenciales, porque aquí tengo el exponencial de en un término de un exponente más el otro exponente que es y cuadrado. ¿Ya? Y aquí otra vez utilizo la propiedad del logaritmo, ¿recuerdan? E elevado al logaritmo me queda y, ¿no es cierto? Y este simplemente me queda lo mismo, me queda e por e a la y cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese sería el cálculo del factor integrante. ¿De acuerdo? Ese sería el cálculo del factor integrante. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuál era el siguiente paso, jóvenes? El siguiente paso era multiplicar por la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Ustedes que ya hicieron el deber deben tener un poco claro los pasos. Entonces, el siguiente paso era multiplicar por la ecuación diferencial. Entonces, vamos a multiplicar por la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Simplemente eh, decimos aquí, multiplicamos por la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Y se obtiene, entonces tenemos que esta ecuación de aquí debemos multiplicarle, ¿no es cierto? Ya. Y vamos multiplicando, aquí sería control B, o sea, sería este por el primer término. ¿Qué pasaría si al segundo término le multiplicamos por este factor? Por favor, ¿qué vemos que sucede si le multiplicamos por este factor? ¿Qué sucedería aquí en el segundo término, por favor? ¿Qué sucede? Se elimina el y, se eliminaría con este y, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Se eliminaría el y con el y, es decir, se elimina la fracción. Y me quedaría así. Y en el lado derecho me quedaría y e a la y cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Y recuerdan cuál era la regla aquí una vez que ya se multiplicaba, ¿no es cierto? Porque el procedimiento es igualmente el mismo. Entonces, ¿qué pasaba con la regla? ¿Cómo le habíamos llamado esa regla? ¿Recuerdan? Que se puede escribir. Entonces, ¿cómo se puede escribir esta ecuación? ¿Recuerdan? ¿Cómo se podía escribir, por favor? ¿Recuerdan acá cómo era? Era factor integrante por y. Eso, ¿recuerdan? Era la derivada, y habíamos dicho aquí le vamos a poner un corchete. Y era el factor integrante, que en este caso el factor integrante ya sabemos que es y a la y cuadrado, ¿ya? Y como su compañero dice, era igual o era por y, ¿no es cierto? Pero en este caso la función era la que buscaba y. Pero ahora están cambiados los papeles, ¿no es cierto? Ahora están cambiados los papeles porque al inicio cambiamos las variables. Entonces, ahora ya no es la variable y, sino sería la variable x. ¿De acuerdo? Si está claro, por favor. Ahora sería la variable x. ¿Ya? Y una vez que nosotros hacemos, digo integrando. Sí, recuerden que lo que tengo que hacer es integrar a ambos lados. Sí, y otra vez, si yo escribiría la integral, leería la integral de la derivada, ¿no es cierto? Y la integral de la derivada se elimina y me queda solo lo que está dentro del corchete, ¿ya? Y acá me quedaría la integral de este término y obviamente estoy integrando ahora respecto a la variable y, porque ya cambiaron los papeles y ahora tengo que hacer la integración con respecto a la variable y, ¿ya? Y finalmente, simplemente me quedaría más una constante. Recuerden que siempre se pone la constante al final. Y con eso ya tendría la solución de mi integral. Y lo único que tendría que hacer en esta integral, sería integrar por sustitución, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya les dejo para que esta integral para que ustedes la resuelvan y completen el ejercicio del deber. Fíjense en que como cambió la variable, lo que podría hacer aquí dejarle sola a la x, ¿no es cierto? Dividirle para este término y dejarle solo a la x. O a su vez simplemente ya resolver el valor de la integral, reemplazar en esta última ecuación y ya tendría la solución de mi variable. ¿Sí? ¿Está claro, por favor?
¿Está claro la resolución del ejercicio? Sí, sí está claro. Sí, ya. Entonces, ahora vamos a ver vamos a ver una clase que tiene que ver con ecuaciones diferenciales que se resuelven con sustituciones. ¿Ya? Vamos a ver una ecuación diferencial que se resuelve con sustituciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos ver ahora es estudiar ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. ¿Ya? Queremos estudiar ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. Queremos estudiar las ecuaciones diferenciales de la forma y', y' igual a una función en la que adentro de la función tengo como la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces la idea es que quiero estudiar, está mal escrito, eso, ahí sí, ¿ya? Y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación 1, ¿no es cierto? Por llamarle, porque esta es como una clase nueva, no tiene nada que ver con las anteriores ecuaciones. Entonces a esa yo le voy a llamar la ecuación 1, ¿ya? Entonces fíjense, es muy fácil identificar esta ecuación. Simplemente es la derivada igual a una función, cualquier función matemática, ya vamos a hacer muchos ejemplos, cualquier función matemática, en la que yo pueda identificar dentro de esa función la ecuación de una recta. Recuerden que simplemente AX más BY más C simplemente es una recta, ¿ya? Y vamos a ver cómo resolver esa ecuación diferencial. Entonces, cuando nosotros observemos que esa ecuación diferencial tiene involucrada una recta, nosotros realizamos la siguiente sustitución. Realizamos la sustitución Z igual a la ecuación de la recta. Es decir, AX más BY más C. Le llamamos esa sustitución. ¿No es cierto? Le llamamos la sustitución Z. Y a esta sustitución Z nosotros le vamos a llamar o le vamos a dar el nombre de 2. ¿Ya? ¿Sí? A esta sustitución Z le vamos a llamar 2. ¿De acuerdo? Ya. Entonces sabemos que si nosotros llamamos la sustitución Z, ¿sí? Encontrando el dz, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual el dz? Es decir, como le llamé la sustitución, nos enseñan a derivar cuando yo hago la sustitución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el dz? Sí, muy fácilmente, es decir, ¿cuál sería el dz? En otras palabras, el dz con respecto a x, ¿no? Sí, porque recuerden que los diferenciales tienen una variable con respecto a la que se hace. Entonces, la derivada de z con respecto a x. Entonces, en el primer término, ¿cuál sería la derivada con respecto a x de x? Me quedaría a por 1, porque la derivada de x es 1, más b, que también es una constante, y el y, ¿cómo me quedaría? Me quedaría derivada de y con respecto a x, ¿no es cierto? Y el z, digamos la derivada de c, que es una constante, me quedaría 0, ¿ya? Entonces, a esta ecuación nosotros le vamos a llamar 3. ¿Ya? A esta ecuación nosotros le vamos a llamar 3. Y la forma de resolver simplemente es reemplazamos la ecuación, reemplazamos la ecuación 3 y 2. Reemplazamos la ecuación 3 y 2 en 1. Y se obtiene una ecuación a variables separables. ¿De acuerdo?
Cuando nosotros hacemos ese proceso de reemplazar 3 y 2 en 1, nosotros vamos a tener una ecuación a variables separables. Es importante ponerle en la variable z. ¿Ya? En la variable z. ¿De acuerdo? Nosotros obtenemos una ecuación en la variable z. ¿Ya? Para eso voy a utilizar un ejemplo del libro y en realidad el libro, esta parte, esta clase que estamos observando ahora está en la página, a ver, déjenme verificarle, del libro guía con la que nosotros estamos trabajando, está en la página 66, ¿sí? Al final del libro de la página 66. Ya, entonces yo me voy a coger unos ejemplos del libro. ¿Sí? Y le voy a hacer una captura, no están viendo, pero le voy a hacer una captura y lo voy a traer para acá y lo voy a poner aquí. ¿Ok? Solo capturé una parte de la pantalla del libro y lo copié aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjese que nosotros tenemos lo que habíamos dicho, por ejemplo, la ecuación 26. La ecuación 26, fíjese. Tengo la función seno, pero dentro de la función seno está la variable x más y. Está la recta, ¿no es cierto? Esa es una recta x más y. En este caso la c vale 0, pero x más y es una recta. Fíjese en el ejercicio 25. El ejercicio 25, si nosotros nos fijamos, tengo la función tangente cuadrado y dentro de la tangente cuadrado está otra vez la recta x más y. Un ejemplo parecido. El ejemplo 27, fíjese, tendríamos la derivada de y con respecto a x, sería lo que está dentro de la raíz sería mi recta, ¿no es cierto? Lo que está dentro de la raíz sería mi recta, ¿ya? En el ejercicio 24 falta algo que hacer para verle la recta, eso ya lo vamos a hacer, vamos a resolver ese ejercicio 24, ¿sí? Ya, no, perdón, el ejercicio 23 sí está la recta clarito, ¿no? ¿Cuál sería la recta ahí en el ejercicio 23? Sería x más y más 1, ¿ya? Entonces vamos a resolver nosotros el ejercicio 24. Vamos a resolver el ejercicio 24, ¿de acuerdo? Ya, vamos a resolver el ejercicio 24. Entonces el ejercicio 24 simplemente me dice derivada de y con respecto a x igual a una fracción que me dice 1 menos x menos y sobre x más y. ¿Ya? Y voy a borrar esta captura que hice de las ecuaciones. Entonces, fíjense, voy a resolver esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Fíjense en que no le veo ahí la recta, ¿no es cierto? Sí, pero si nosotros lo escribimos de la siguiente manera con un poco de álgebra, ¿no es cierto? Hicimos la ecuación, se puede escribir simplemente de la siguiente forma. Fíjense, en el numerador, ¿sí? Le puedo sacar factor común menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si en el numerador le saco factor común menos? Aquí me quedaría x más y. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya, y a esa yo le voy a llamar, como habíamos dicho, a esa le voy a llamar 1, ¿ya? Porque es mi ecuación diferencial que está escrita en la recta. Entonces, ahí ustedes pueden ver que ahora sí ya está la recta. Vemos que la recta está involucrada en el numerador y en el denominador. Tengo la recta x más y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos la sustitución? ¿Qué sustitución hacemos? Entonces decimos, realizamos la sustitución. Como habíamos dicho que es la sustitución, habíamos dicho z igual a la recta, ¿no es cierto? La sustitución es z igual a la recta, que en este caso la sustitución es x más y. ¿Sí está claro? ¿Sí? A esta sustitución le llamamos x más y. ¿Cómo le llamábamos a esa ecuación? A esa ecuación nosotros le llamábamos 2. A la ecuación esa nosotros le llamamos 2. ¿Ya? ¿Sí está claro, por favor? A esa ecuación nosotros le llamamos 2. ¿Ya? ¿Y qué debíamos hacer? Después de 2 debíamos decir, derivamos
con respecto a z, ¿no es cierto? Derivamos con respecto a z. ¿Y qué me queda la derivada? Aquí muy fácil, ¿qué me quedaría la derivada, jóvenes? Aquí sería, ¿qué cosa? Sería aquí derivada de z con respecto a x. Ya. ¿Qué me quedaría la derivada con respecto a x? La primera sería muy fácil, me quedaría 1. 1. Y el segundo término sería la derivada de y con respecto a x, porque no conocemos la y, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso me quedaría ahí. ¿Ya? Y a este habíamos dicho que le vamos a llamar, ¿qué cosa? A este le habíamos dicho que le vamos a llamar 3. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, muy fácil. Vamos a repetir el proceso que habíamos dicho para resolver la ecuación diferencial. Habíamos dicho que reemplazamos 2, reemplazamos 2 y 3 en 1. Vamos a reemplazar 2 y 3 en 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a reemplazar 2 y 3 en 1. Entonces, al reemplazar 2 y 3 en 1, ¿qué es lo que hacemos, por favor? Vamos a ir observando. ¿Sí? Vamos a ir observando. Reemplacemos 2 y 3 en 1. Entonces, vamos, por favor. ¿En dónde está la derivada de y con respecto a x? ¿En dónde le puedo obtener? ¿De qué ecuación puedo obtenerle la derivada de y con respecto a x? ¿Quién me dice? De la 3. De la 3, ¿no es cierto? Muy fácil. ¿Qué sería la derivada de y con respecto a x? ¿No es cierto? Está aquí. La derivada de z con respecto a x menos 1. Exactamente. Sería la derivada de z con respecto a x menos 1, ¿ya? Perfecto. Acá tendría igual a 1 menos x más y sobre x más y. Pero aquí esto podría utilizar la ecuación 2, que x más y, según la ecuación 2, me llama z. Y x más y, según la ecuación 2, le llamo z. ¿Ya? Y fíjense, ¿sí? Fíjense en que ahorita le voy a quitar este, ¿ya? Hasta ir resolviendo. Fíjense en que la ecuación, fíjense en que la ecuación 2, ¿no es cierto? Fíjense en que la ecuación 2, digamos la ecuación que obtuvimos aquí, me decía el ejercicio que queda una ecuación en separación de variables en z. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de separar las variables. Entonces esta ecuación muy sencilla, este menos 1 le puedo pasar al otro lado como más 1, ¿no es cierto? Y luego simplemente desarrollo el factor de la derecha. Entonces, ¿qué me quedaría al desarrollar el factor de la derecha? Me quedaría como un denominador z. Y acá me quedaría menos 1 más z. ¿Ya? En la parte derecha simplemente pasando al numerador. Me quedaría más z. Y podemos ver que se elimina el z con el menos z. Y finalmente, ¿qué es lo que me quedaría como ejercicio? Finalmente me quedaría simplemente aquí así. Se elimina, quedaría 1 sobre z de z. Y simplemente puedo separar las variables, ¿no es cierto? Porque eso es lo que habíamos dicho, que se puede separar las variables. Y aquí en este ejercicio sí realmente resultó fácil separar las variables, porque sería aquí el z acá y el de x sería acá a la derecha, ¿no es cierto? Y eliminaría este de x de la fracción. Y ahí estaría separadito las variables. Y después de separar las variables, recuerden que lo que tengo que hacer es integrar. Y me quedaría ya la integración elemental de aquí, ¿no es cierto? Y fíjense en que con una simple sustitución prácticamente la integral salió fácil la ecuación diferencial. Entonces la integral de z sabemos que es z cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Aquí la integral de dx es x más una constante, ¿ya? Y finalmente, no se olviden de reemplazar la sustitución que habíamos hecho, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la sustitución que habíamos hecho aquí? ¿Qué era el z? El z estaba en 2, ¿no es cierto? El z era x más y. Entonces, en estos ejercicios nunca se olviden de reemplazar la sustitución que realizaron al inicio. Y entonces la solución sería x más y al cuadrado sobre 2 igual a x más una constante. ¿Sí? ¿Está claro, por favor?
¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda de este proceso? Ok, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a hacer el otro ejercicio, vamos a hacer un 2, ¿no es cierto? Así mismo le voy a copiar de... ¿Cuál quieren hacer? Cualquiera de esos. El 25, Inge. El 25 ya, perfecto. Entonces, sería resolver. Me dice derivada de y con respecto a x igual tangente cuadrado evaluado en x más y. ¿Ya? Perfecto. Disculpe, Inge, una pregunta. ¿En qué página dijo que estaban esos ejercicios? A ver, está en la página 66. En la página 66. Gracias, Inge. No, perdón, en la página 68 es. ¿Sí? En la página 66 estaba la explicación y están en la página 68. ¿Ya? Listo. Entonces, simplemente tendría esta ecuación así, ¿ya? Y entonces a esta nosotros le vamos a llamar, recuerden, habíamos dicho que le vamos a llamar 1. ¿Ya? Ya, entonces, aquí, ¿cuál sería, qué sería mi z? ¿Qué sería mi z? Recuerden ahí, cuál sería mi z? Ya, ¿cómo era el z? Recuerdan que habíamos dicho cuál era la explicación para z. Igual a la ecuación de la recta. E igual a la ecuación de la recta, que en este caso la ecuación de la recta es x más y, ¿no es cierto? Coincide con el anterior ejercicio, pero es solo una coincidencia nomás. En este caso es x más y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, a esto lo vamos a llamar 2. ¿Ya? Y diferenciando, ¿no es cierto? ¿Qué se obtiene al diferenciar o al encontrar la derivada, que es lo mismo? Me quedaría simplemente la derivada de z con respecto a x. Aquí la derivada de x es 1. Y el segundo término, obviamente, como no conocemos la variable y, entonces sería la derivada de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Ya. Y a esto le llamamos 3. Recuerden que a esto le llamamos 3. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el paso? Recuerden, es reemplazando. Se reemplaza la ecuación 2 y la ecuación 3 en 1, ¿no es cierto? Reemplazamos la ecuación 2 y la ecuación 3 en 1. ¿Ya? Entonces, simplemente vamos a reemplazar en 1, paso a paso. Entonces, de igual manera, ¿dónde está la derivada de y con respecto a x? ¿No es cierto? Como su compañero dijo anteriormente, está en la ecuación 3. Entonces, en este caso coincide que es derivada de z menos 1 igual a tangente cuadrado. ¿Y qué pongo aquí? Utilizo la ecuación 2, ¿no es cierto? X más y es z. ¿Ya? ¿De acuerdo? Luego digo separando las variables. ¿Ya? Luego digo separando las variables. ¿Qué me quedaría al separar las variables? Este menos 1 pasa al otro lado con más 1. ¿Ya? Este menos 1 pasa al otro lado con más 1. ¿Y cómo le puedo separar las variables? ¿Cómo le puedo separar las variables? Al separar las variables, todo esto depende de z, ¿no? Todo esto depende de z, entonces le voy a pasar a dividir porque en el otro lado está la z. Ya le paso a dividir. Y el de x que está en la fracción, obviamente como quiero separar variables, le paso al otro lado. ¿Ya?
No sé si hay alguna relación que tenga tangente cuadrado más 1. ¿Qué cosa es en trigonometría tangente cuadrado más 1? ¿Alguien me dice qué cosa es la tangente cuadrado más 1? Secante al cuadrado. Ajá, es secante al cuadrado, ¿no es cierto? Perfecto, esta me quedaría, la integral me quedaría secante al cuadrado, ¿ya? Y el siguiente paso es integrar, ¿no es cierto? Integrando, ¿no es cierto? Entonces el siguiente paso es integrar. Y me quedaría la integral así, y acá me quedaría la integral de dx, ¿ya? El lado derecho sí está fácil, ¿no es cierto? El lado derecho está muy fácil, sería la integral de x, sería x, y recuerden que al final se pone una constante. Y la integral de la secante cuadrado. Tangente. No, pero aquí está 1 sobre secante cuadrado, ¿no? No podemos utilizar porque la integral de la secante cuadrado es la tangente, pero aquí está 1 sobre secante cuadrado. ¿Cómo le podría escribir por más facilidad esto? Por facilidad, ¿cómo le podría escribir? ¿A qué es igual el 1 sobre secante cuadrado? Coseno, Coseno al ¿no? cuadrado. Coseno al cuadrado. ¿No es cierto? Muy facilito. El 1 sobre secante cuadrado es coseno cuadrado. ¿Ya? Y la integral del coseno cuadrado, ese sí le puedo escribir como fórmula del ángulo doble, ¿no? ¿Recuerdan cómo es el coseno cuadrado en ángulo doble? Es una fórmula elemental de trigonometría nomás. Aquí es el coseno cuadrado es, ¿no es cierto? El coseno cuadrado, si ustedes recuerdan, es 1 más coseno de 2z sobre 2. ¿Ya? Es importante también, aquí se utiliza bastantes fórmulas de trigonometría. En la integral del coseno cuadrado le pongo 1 más coseno del 2z sobre 2. ¿Ya? Y ahí sí ya fácilmente se integra porque me quedaría al hacer la división, ¿no es cierto? Al hacer la división me quedaría así. Vamos paso por paso. Al hacer la división me quedaría 1/2, ¿no es cierto? De dz. Y aquí me quedaría de igual manera 1/2 de coseno de 2z. ¿Ya? Simplemente haciendo la división, ¿no es cierto? Con respecto a este 2. El primer término obviamente me quedaría 1/2 y el segundo término me queda coseno de z para 2. Y bueno, esto ya me quedaría muy fácil. Me quedaría aquí la integral de 1/2 sería z, ¿no es cierto? 1/2 de z. Y la integral del coseno de 2z, ese sí es fácil. ¿Cuál me diría la integral del coseno de 2z? Menos seno de 2z. Perfecto, sería Pero se menos, elimina con menos, el ¿ya? Y algo más falta. Seno de 2z, algo más falta. un cuarto sería, un cuarto de seno de Perfecto, 2z. porque es 1/2, con este 1/2 me quedaría 1/4, ¿ya? ¿Sí? Y recuerden finalmente qué es lo que tengo que hacer, una cosa muy importante que suelen olvidarse los estudiantes. Finalmente reemplazo la sustitución, es decir, finalmente reemplazo z. Eso es importante, no se olviden, ¿no? Finalmente reemplazo la sustitución que es z, ¿ya? Entonces, ¿a qué le llamé z? Si ustedes recuerdan, z era x más y. Y aquí me quedaría, obviamente, me quedaría seno de 2x más y. Y finalmente ahí tendría la solución. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta? No. Ok, entonces verán, vamos a hacer un ejercicio que es muy importante.
Y que este ejercicio regularmente, hasta ahora no hemos tenido problemas en la integración. Hasta ahora no hemos tenido problemas en la integración. Todos los ejercicios se han integrado o en los deberes ha habido ejercicios que se pueden integrar, ¿ya? Ahora, hay ecuaciones diferenciales en las que cuando se realiza el proceso, a veces resultan integrales, una que son muy complicadas o a veces resultan integrales que no se puede resolver por cuadraturas. ¿Qué son las cuadraturas en la parte de integración? Se dice integración por cuadraturas, cualquier método elemental de integrales. Por ejemplo, sustitución por partes, fracciones parciales, todos esos métodos que ustedes deben haber aprendido en Matemática 3. Todos los métodos de integración, ¿ya? Los más comunes son sustitución por partes, fracciones parciales, ¿no es cierto? Y también las sustituciones trigonométricas, que son las integrales más comunes que se encuentran en la literatura. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Simplemente y' igual a logaritmo de x más de 2x más y menos 2. ¿Ya? Sí, vamos a resolver esa ecuación. Entonces, fíjense en que aquí, como habíamos dicho, tenemos que fijarnos en dónde está simplemente tenemos que fijarnos dónde está la recta. Y observamos que la recta está ahí, simplemente me quedaría ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a esta, ¿cómo se le llama? A esta le vamos a llamar la ecuación 1. Ya, perfecto. A esta le vamos a llamar la ecuación 1. ¿Ya? Ahora, en esta ecuación 1 que nosotros tenemos, ¿cuál sería mi sustitución? ¿Cuál sería mi sustitución? Z igual a 2x más y menos 2. Eso, ¿no es cierto? Entonces, digo, realizamos la sustitución para que después en el PDF puedan leerlo también que les voy a enviar y quede claro, esto es la sustitución. Entonces quedaría z igual a la recta, habíamos dicho que en este caso la recta es 2x más y menos 2. ¿Ya? A eso le llamamos 2, como habíamos explicado en clase. A eso le llamamos 2. ¿Sí? Perfecto. Ya. Y una vez que nosotros tengamos la variable 2, simplemente derivamos. ¿Sí? Derivamos para obtener la ecuación 3, ¿no es cierto? Derivamos para obtener la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería, aquí al derivar, sería derivada de z con respecto a x. ¿Ya? La primera, ¿cómo quedaría? La derivada, ¿cuánto me quedaría aquí, por favor? 2. Ajá, me quedaría un 2. Acá me quedaría derivada de y con respecto a x. Y la derivada de menos 2, sabemos que la derivada de menos 2 es 0. ¿Ya? Y entonces me quedaría ahí. Perfecto. ¿Ya? Entonces digo, reemplazando reemplazando 2 y 3 en 1, ¿no es cierto? Reemplazando 2 y 3 en 1, vamos a reemplazar paso por paso. Entonces quedaría derivada de z con respecto a x. Aquí sería y', ¿no es cierto? ¿En dónde está y'? Y', recuerden que sale siempre de la ecuación 3, ¿no es cierto? Aquí está y', ¿ya? Entonces, y', ¿qué cosa sería? Entonces, y' simplemente sería derivada de z con respecto a x menos 2. Y acá me quedaría, ¿qué cosa? Mediante 2, utilizando la ecuación 2, ¿qué le llamamos aquí? Esto sería z, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, este ya no necesita número aquí, sería z. Hasta ahí está claro, por favor. Simplemente hago z, le llamo 2x más y menos 2. Encuentro la derivada de z con respecto a x
y la 2 y la 3 le reemplazo en 1. ¿Ya? Entonces, simplemente me quedaría aquí, habíamos dicho que al separar variables, este logaritmo de 2 le paso al otro lado. Me quedaría 2 más logaritmo de z. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Y luego simplemente es separando variables. ¿Ya? Separando variables, ¿qué me quedaría al separar variables? ¿Ya? Todo esto depende de z, ¿no? Todo esto depende de z. Y le voy a pasar acá a dividir. Y obviamente el diferencial que está en el denominador le puedo pasar al otro lado de la derecha. Y me quedaría ahí separadito las variables. Tengo aquí solo z y tengo acá solo x. Y una vez que ya separo las variables, sabemos que debemos integrar. ¿Ya? La integral de la derecha sí está muy facilita. La integral de la derecha me quedaría x más una constante. Y aquí, ¿cómo podría ser la sustitución aquí? Podría hacer una sustitución. No le voy a realizar una sustitución para que y ustedes vean qué es lo que me queda. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una sustitución. Entonces digo, haciendo... Como ya no le puedo llamar z porque ya está, vamos a llamarle, llamémosle omega igual a 2 más logaritmo de z. Esa sería mi sustitución. ¿Ya? Por tanto, el diferencial, ¿qué cosa sería? Es decir, de omega, ¿qué cosa sería? ¿Cuál sería si le voy a llamar la sustitución omega igual a 2 más logaritmo de z? Entonces sería el diferencial de omega sería igual a ¿qué cosa? A 1 sobre z. Claro, sería la derivada de 2 de 0 y la derivada del logaritmo sería 1 sobre z por dz, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces digo reemplazando para mi integral, ¿cómo me quedaría aquí? Reemplazando, voy a poner este para que sea mejor. Ya, reemplazando, aquí está el de z, ¿sí se dan cuenta? Sí, aquí está el de z, ¿no? Aquí está el de z, que es lo que está aquí. Entonces, el de z, a reemplazar, sería z por d omega, ¿no es cierto? Si está claro, por favor, que estoy despejando el de z de aquí. Si despejo el de z, entonces el z pasa al otro lado, ¿no es cierto? Si despejo el de z, el z pasa al otro lado, ¿no es cierto? El z pasa al otro lado. Y aquí, el z pasa al otro lado y me quedaría z por d omega. A todo esto, ¿qué cosa le llamé? A todo esto yo le llamé omega. ¿Ya? Y obviamente como estoy haciendo la sustitución, debo reemplazar este z. ¿De dónde puedo despejar el z, jóvenes? ¿De dónde podría despejar el z que estoy trabajando aquí en mi sustitución? El z podría despejar de mi sustitución mismo, ¿no es cierto? El z podría despejar de mi sustitución mismo, ¿ya? Aquí aquí voy a poner para que le entiendan mejor aquí. Entonces digo despejando la variable z. Se obtiene. Pues de aquí voy a despejar la variable z, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí para que ustedes vean. Entonces, para que vean, no, paso por paso. Esto me quedaría omega menos 2 igual al logaritmo de z, ¿no es cierto? ¿Ya? Omega menos 2 igual al logaritmo de z. ¿Ya? ¿Y cómo despejaría z? ¿Cierto? Muy fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo despejaría z? Sacando exponenciales a ambos lados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sacando exponenciales a ambos lados. Pero ahí, obviamente, ya me quedaría aquí. ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría el e con el logaritmo se elimina y me quedaría solamente z, ¿no es cierto? Un pasito más para que todo quede claro. Aquí me quedaría z.
Y aquí me queda e a la omega por menos 2. Entonces, reemplazando esto aquí, me quedaría e a la omega menos 2. ¿Ya? Y utilizando propiedades exponenciales, ¿qué me quedaría? Me quedaría e a la omega, y este menos 2 le podría escribir así, sería e a la menos 2. ¿Ya? Y e a la menos 2 es un número que puede salir fuera de la integral. Y me quedaría la integral de e a la omega sobre omega. ¿Ya? Y me quedaría la integral de e a la omega sobre omega. Fíjense en que esta integral que está aquí es una integral que no se puede resolver. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si nosotros le ponemos acá, vamos a ponerle acá, si nosotros le ponemos la integral, ahorita está e a la omega, pero en realidad en la literatura ustedes van a encontrar así, e a la x de x. No me importa la integral con respecto a la variable que esté haciendo, ¿no es cierto? Aquí en la integral, una integral puedo cambiarle yo de letra que siempre va a ser la misma integral, ¿no es cierto? Si le pongo en vez de omega, le pongo x, obtendría esta integral que está aquí. Esta integral que está aquí, como ustedes pueden ver, es una integral que no se puede resolver. Ustedes pueden aquí aplicarle, por ejemplo, sustitución y van a llegar a una integral más compleja. Pueden aplicarle partes, pueden tratar de aplicar alguna sustitución especial y esta integral no van a poder resolver. ¿Ya? Por eso es que luego a veces se utiliza aproximación de integrales para poder resolver una ecuación diferencial. Porque esta integral que está aquí, simplemente la solución se expresa como una integral. ¿Ya? La solución se expresa con una integral escrita como está en esta última ecuación. ¿Por qué? Porque esta integral ya no la puedo resolver. Entonces la solución se representa así de esta manera. ¿Ya? Ahora, no es solo la única integral que no se puede resolver. En matemáticas hay muchas integrales que no se pueden resolver. Cuando a ustedes, por ejemplo, se les presente seno de x sobre x, tampoco pueden resolver. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, que se les presente en la literatura la integral, por ejemplo, de coseno de x, tampoco se puede resolver. ¿Ya? Otras integrales que no se puede resolver, es, por ejemplo, e a la menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Tampoco se puede resolver. Entonces, si a ustedes se les presenta una integral así de este tipo, tampoco van a poder resolver. Entonces, si se les presentaría una integral como esta, lo único que tendrían que hacer es expresada la solución con integral, nada más. Entonces, claramente se vería en la solución que me dice es la integral de esa función. Y si en algún momento se necesita ya encontrar las gráficas de las soluciones, lo que se tiene que hacer es utilizar una integración aproximada, ¿no es cierto? Hay métodos de integración aproximados que me permiten resolver integrales. ¿Ya? Sí, pero ahí tendremos que ponerle ya los límites, ¿verdad? Pero podríamos solamente referenciar que en algún momento vamos a tener que hacer una integración numérica. ¿De acuerdo? No sé si alguien iba a preguntar algo, creo. Sí, las integraciones por aproximación, ya de ley tenemos que colocarle ahí lo que vienen a ser los límites de la integral, ¿verdad? Tendríamos que ponerle que no escuché, perdón. En el caso que nos dé una de estas integrales que no podemos resolver, el ejercicio nos tiene que dar unos límites de las integrales, ¿verdad? O sea, A y B de la integral. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que cuando tú tienes la integración, tendrías que poner límites solamente cuando te dan condiciones iniciales. ¿Sí? Cuando te dan condiciones iniciales. Recuerda que una ecuación diferencial que habíamos visto en la clase anterior te da una condición inicial y ahí te dice el valor de x. Entonces ahí tú puedes hacer la integración en la variable con el valor que te dan ahí. ¿Sí está claro? Sí. Sí, ya, ahí te dan la condición inicial es la que te da. Porque si tú te das cuenta ahí, cuando tú tienes la condición inicial te dice y evaluado en x igual a algo. Entonces ahí te da el valor de x que tú puedes integrar y también te da el valor de y que tú puedes integrar. ¿Ya? Pero en realidad
En realidad no vamos a involucrarnos mucho en este tipo de integración porque la integración numérica en realidad ya es como una sola materia, ¿no? Hay un montón de métodos de integración numérica. Hay el método de Simpson, hay la regla gaussiana y hay un montón de reglas que me permiten evaluar integrales como estas que no se puede resolver, ¿ya? Hay una integral también que es importante y que suele llamarse integral elíptica, no sé si lo han escuchado. Entonces lo voy a representar aquí y es una integral muy importante y se llama integral elíptica porque está, está relacionada con, está relacionada con el cálculo de la parte. Recuerden que la Tierra tiene como un movimiento circular, pero en realidad es como algo, como no es círculo, círculo, sino que es como una elipse más o menos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el cálculo de la longitud de una elipse, aparece esta integral que acabé de escribir, que es 1 menos, no, pero no le pongamos E porque pueden confundir, aquí es K. Es una constante y la constante K está siempre entre 0 y 1, ¿no es cierto? La variable K puede estar entre 1 y mayor que 0, ¿ya? Esta integral se llama integral elíptica, ¿ya? Y esta integral elíptica aparentemente se ve como que sí podría aplicar alguna sustitución y cosas así. Alguna sustitución trigonométrica y cosas así que aparentemente podría realizar. Pero realmente esta integral es bien complicada de resolver. Sí, realmente esta integral es bien complicada de resolver. ¿Sí? Sí tengo yo ahí algunas referencias en donde hacen el procedimiento de resolución de esta integral, por ejemplo, haciendo el uso de polinomios de Taylor. No sé si tienen claro qué son los polinomios de Taylor, puede ser que no han visto, pero esta integral sí se pueden encontrar como unas aproximaciones de la integral. ¿Sí? Voy a buscar un ejercicio, ¿sí? Para la siguiente clase en donde encuentre yo los valores, cómo integrar aquí para que vean ustedes cómo es lo que queda con límites, ¿sí? En realidad en el libro, creo que leí, ya voy a buscarle bien, en el libro de CIR, hay un ejemplo con condiciones iniciales y aquí aparece obviamente aparece en la integral, va a aparecer la integral con límites, ¿sí? Entonces, cuando ya me dan condiciones iniciales, recuerden que cuando me dan condiciones iniciales ya no aparece la variable C. Entonces, cuando no tenemos condiciones iniciales, solamente expresamos como integral y obviamente agregamos la constante C. Cuando me den condición inicial, obviamente ya no va la variable C y tendré que simplemente encontrar la integral con respecto a un límite ya establecido. ¿Sí? Esa era la clase planificada por hoy, que era la integración por sustitución. Ya en estos días, por favor, le voy a poner el software que habíamos dicho que tiene que ver con la parte de la gráfica de las curvas integrales de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces aquí está el PDF y les voy a subir el PDF a la plataforma. ¿De acuerdo? Sí, le voy a subir el PDF a la plataforma. Creo que también les puedo compartir ahorita creo que les podría compartir por WhatsApp. Entonces les voy a compartir por WhatsApp la clase de, de hoy día. ¿Sí? De acuerdo, esta sería la ecuación, la clase. La próxima clase, ustedes son grupo 1, ¿no? Sí. Sí, Inge. Ya. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de esta clase, jóvenes? Listen, una pregunta, esto también va a mandar ejercicios para realizar en la semana, ¿no es cierto?
Sí, sería como el deber 3, pero eso enviaría el otro, la próxima clase. Sí, no, no se quiere recargar de muchos, no se quiere recargar de mucho, ¿cómo es? No se quiere recargar mucho de deberes, que es, que es lo que nos pidieron las autoridades, que no mandemos muchos deberes. Sí, entonces, sí, todos los, a ver, todos los de, una cosa que me olvidé de explicar, es cierto. Todos los deberes, sí, todos los deberes